Hola, ¿qué tal? Bendiciones, mis amados. Qué gusto, qué placer estar de nuevo con ustedes. Doy gracias a cada uno por conectarse, por seguir semana a semana estos videos. Es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, en el verso 22. Dice la Escritura que le trajeron a Jesús un endemoniado, que además estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que el ciego veía y hablaba. La gente estaba atónita, la gente estaba sorprendida, pero los fariseos, ese grupo que siempre buscaba manera de atraparlo en sus palabras o tener de qué acusarlo, ellos decían: este echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ante esta situación, el Señor Jesús, aquí en Mateo capítulo 12, pero en el versículo 25, les contesta porque Jesús sabía los pensamientos de estos hombres. Les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, está hablando aquí de que un reino, una casa, una ciudad que está dividida no puede permanecer. Dice, es asolada. De hecho, hay un dicho que escuchamos por ahí que dice: divide y vencerás. Esta es una frase que ha salido del mismito infierno, porque la división, pues, no permite que nada permanezca o prevalezca, ¿verdad? Y luego, en los versos 26, continúo leyendo las palabras de Jesús. Dice: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En esta escritura vemos que el Señor Jesucristo habla de dos reinos: el reino de las tinieblas, cuyo príncipe es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, gobierna el reino de las tinieblas. Y el otro es el reino de luz, el reino de Dios, donde Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, hay una guerra entre estos dos reinos. Hay una guerra en el mundo espiritual, pero sus efectos se reflejan o se hacen notar en el mundo natural. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, el Señor Jesús habla de un ladrón. Dice: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Cuando habla de ladrón, claramente se refiere a Satanás. Él viene para robar, matar y destruir. Pero continúa diciendo ahí mismo, Juan 10:10, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta? Los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ahora, es una lucha espiritual, y el apóstol San Pablo nos habla de que no estamos solos enfrentando esta batalla espiritual. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos enfrentar, batallar y no solamente enfrentar, luchar, pero ganar, conquistar, porque la victoria es de Jesús. Él ya la obtuvo ahí en la cruz del Calvario. Y en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 4, dice el apóstol San Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha equipado,
nos ha dado armas espirituales, que dice aquí que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. O continúa más adelante diciendo, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que conocer, primero, que hay una batalla. Segundo, que Dios nos ha equipado. Muy brevemente voy a mencionar algunas de estas armas que Dios nos ha dado. Primero, tenemos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús dice la Escritura que es un nombre sobre todo nombre. Y ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, cuando nosotros enfrentamos al enemigo en el nombre de Jesús, ese es un arma poderosa, pero asegúrate de conocer a Cristo para poder usar el nombre de Jesús. Asegúrate de tener una relación personal con Jesús. Otra arma es la sangre de Cristo. El libro de Apocalipsis dice, mas ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero que se derramó ahí en la cruz del Calvario selló el nuevo pacto, la victoria de Jesús. Entonces, la sangre del Cordero es otra arma espiritual que Dios nos ha dado. También la palabra de Dios. La palabra de Dios es una arma muy poderosa. La Escritura nos dice que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer también esta arma que es la palabra de Dios. Y la oración. La oración también es un arma que Dios nos ha dado para pelear nuestras batallas. Así que más adelante vamos a ver con detenimiento estas armas y cómo podemos nosotros echar mano de ellas. Pero quiero regresar a 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. La Biblia, la versión del lenguaje actual, en el mismo versículo dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Yo por mí misma no tengo poder. En mí no hay poder, pero en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios que mora en mí, yo puedo enfrentar al enemigo y tener la victoria. Es el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque la Biblia nos habla de una guerra entre estos dos reinos, muchos creyentes prefieren ignorarla. Permíteme contar un pequeño testimonio. Conocí a una hermana que era vecina de mi madre y semana a semana ella venía al estudio bíblico que hacíamos en casa. Y era una creyente muy fiel, pero cada vez que el tema de estudio bíblico mencionaba a Satanás o mencionaba el reino de las tinieblas o el poder que Dios nos ha dado para vencer a las tinieblas, ella siempre hacía un comentario y ella decía, ay no, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Siempre decía eso, yo no me meto con el enemigo para que el enemigo no se meta conmigo. ¿Sabes qué? Yo le decía, aunque tú lo ignores y no te metas con él siempre va a tratar de meterse contigo, porque esa es su función. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Satanás quiere robarte la paz, el gozo, la salud, la provisión. Quiere robar a tus hijos, quiere robarte todo lo que Dios te ha dado. Quiere matarte, quiere destruir tu hogar, tu familia. Pero la Escritura dice, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia.
Pero además, también la Escritura dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y nos narra el libro de Hechos, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como dice la Escritura, Él nos ha delegado autoridad en su nombre. La autoridad que nosotros como hijos de Dios tenemos es una autoridad delegada. Proviene de Él, gracias a la victoria que obtuvo en la cruz del Calvario, a la muerte y resurrección de Jesús. Ahora nosotros podemos tener esa victoria también. Voy a ir al libro de Colosenses. En Colosenses capítulo 2, en el verso 14. Esta palabra es poderosa. Yo te recomiendo que vayas a la Biblia, la busques, la subrayes, la medites, la memorices. Dice aquí, en el capítulo 14, el final del versículo 13, Colosenses 2:13, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta escritura es poderosa. Dice aquí que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta que decía, eres pecador, mereces la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar ahí, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él, dice, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Esa acta que nos condenaba por ser pecadores fue anulada ahí en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús. Pero no solamente eso sucedió ahí. Dice también que despojó a los principados y potestades de las tinieblas. Los despojó, o sea, les quitó la autoridad, les quitó de esa autoridad que antes ellos tenían sobre tu vida. Ahora no tienen más autoridad que la que tú les concedas. Pero los despojó, los humilló públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una victoria tremenda, rotunda, que nos dio libertad, nos trajo a libertad. Entonces podemos respirar confiadamente, tranquilamente. Y en el libro de Colosenses capítulo 1, en el verso 13, dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos libró de la potestad, del poder, de la autoridad, de las garras de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino de luz, pertenecemos al reino de Dios. Y luego el verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo y el perdón de pecados. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí al morir en la cruz, al derramar su sangre, al tomar nuestro lugar. Dice la Escritura que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Luego, Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora hemos sido justificados, tenemos paz con Dios, ya no estamos más enemistados con Dios. Podemos acercarnos
confiadamente a Él. Y Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Posiblemente el enemigo, Satanás, va a venir a tratar de condenarte. Va a poner en tu mente pensamientos de culpa, de condenación, de derrota, a decirte que eres un pecador, que no mereces nada, que cómo te atreves a orar si tú eres un pecador. Son mentiras del diablo. Rechaza esas mentiras. Usa la autoridad que Dios te dio y echa fuera esos pensamientos de tu mente. Échalos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dile: renuncio, rechazo toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios y como hijos somos también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero además de esa posición privilegiada, de esa identidad como hijos de Dios, Él nos delegó su autoridad, nos dio autoridad en su nombre. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19 dice: hollaréis serpientes y escorpiones, pero dice, a ver, déjeme leerlo mejor. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Verso 19 dice: he aquí os doy potestad. Potestad es sinónimo de autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos autoridad. Y el Salmo 91 también dice que hollaremos serpientes, escorpiones y nada nos dañará. Ratifica la protección de Dios en nuestras vidas y nos da autoridad sobre el enemigo. Ahora, también nos dio autoridad, primero sobre el enemigo, sí, para derribar las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo, pero también nos dio autoridad para atar y para desatar. Voy a ir a Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16. Primero, en el verso 15 al 17, Jesús está preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le contestan: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús vuelve a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y verso 17, entonces le responde Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le está diciendo: eres bienaventurado, eres feliz, eres bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló hombre, no te lo reveló ser humano, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante que entendamos esto que Jesús le está diciendo a Pedro, porque luego en el verso 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros atamos las obras del diablo
y desatamos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Desatamos gozo, paz, salud, todo aquello que tú necesites, lo desatas en el nombre de Jesús. Ahora usamos nuestra autoridad en el nombre de Jesús por medio de nuestra boca y a través de nuestra confesión de fe, declarando las promesas de Dios para nuestras vidas, nuestra familia o las circunstancias que estamos viviendo. Y segundo, a través de la oración. Ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Enfrenta al enemigo con la palabra de Dios, con el escrito está. Así que te animo que lo pongas en práctica y veas la mano de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Bendiciones, mis amados. Nos vemos la próxima semana. Amén.